Vamos a abrir las Biblias y preparen su cuaderno en Mateo capítulo 9. Ya pueden poner su asistencia, por favor. En Mateo capítulo 9 hay una historia fascinante, una historia que se han hecho canciones de ella, una historia que está de novela, está muy bonita. Y esta noche que la vamos a leer, quiero que a través de ella veamos el carácter de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta en algún momento de la clase y les voy a pedir que algunos de ustedes contesten. Y esa pregunta que les voy a hacer será, ¿qué te dice esto a ti del carácter de Dios? ¿Qué descubres del carácter de Dios en estas líneas que vamos a estar leyendo, que vamos a estar estudiando? Y vamos a verlo también en un pasaje paralelo en Lucas, pero vamos a leerlo primero en Mateo capítulo 9, en el versículo 20. Y ahorita que vean la historia van a decir, sí es cierto, esta historia está fascinante. Mateo capítulo 9, versículo 20, voy a leer los versículos hasta el 22. Y dice así esta fragmento. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vamos a leer el pasaje paralelo que nos ofrece más detalles de este momento en Marcos. Les dije Lucas, pero es en Marcos. En Lucas, perdón, en Marcos capítulo 5. Estoy cambiando todo. Es que les digo que tengo fallitas técnicas aquí. Tengo fallas técnicas aquí ahorita. Marcos capítulo 5, verso 24 nos ofrece un poco más de detalles de esta historia y vean lo que dice. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este pasaje de esta mujer nos da muchísimas enseñanzas. Yo lo he predicado tal vez unas 10 veces en diferentes momentos y en cada una de estas he descubierto diferentes aplicaciones para nuestra vida. Hoy quiero que veamos un poco más el detalle de los rasgos de Jesús. Recuerden que esta clase es la vida de Jesús, ¿verdad? Y estamos viendo esos detalles que nos enseñan quién es Él, cómo es Él y por qué es como es. Lo primero que quiero que vean, que distinguimos aquí, es el tipo de vestimenta que trae. Él trae su túnica, obviamente, como vestían en aquel tiempo, pero encima de la túnica, él vestía algo que se llama el talit. Lo repito, el talit. T-A-L-I-T. El talit es un manto, precisamente el manto que está hablando esta mujer. Es un manto de una sola pieza cuadrada, es de tela sin costura, una sola pieza sin costura.
Y esto, desde aquí quiero que empecemos a ver por qué lo traía. Esto era algo significativo en los sacerdotes. Los sacerdotes eran quienes usaban esta vestimenta. Es decir, que el Señor Jesús andaba vestido con la ropa de un sacerdote, sin costura, de una sola pieza. Ustedes recordarán que incluso cuando estaba en la cruz del Calvario y cuando le arrancaron las vestiduras, los soldados se peleaban por la vestimenta que él llevaba, porque era una vestimenta fina, era una vestimenta buena, de calidad. Y en particular este talit que habla de la vestidura sacerdotal, que más adelante vamos a ver todos los elementos en el sacerdote y en el tabernáculo, pero adelantándome un poco a esa clase, esto tiene una simbología, lo que él usaba. Esta tela sin costura llevaba unos flecos en las esquinas, los llevaba ahí. Y es interesante que la Biblia nos enseña sobre esta vestimenta y la aplicación que le damos por ser la vestimenta del sacerdote de una sola pieza, es aquello del carácter que debe de tener un sacerdote del Señor. Nosotros. ¿Por qué nosotros somos real sacerdocio y nación santa? Hay una versión que dice, somos una nación somos una nación de sacerdotes, es lo que dice esa versión. Como sacerdotes aprendemos en la vestidura número 1 que debemos de ser sin doblez, de una sola pieza, enteros, de un carácter que no somos de chile, de mole y de pozole, ¿verdad? Cuando nuestro carácter debe de tener una honestidad, debemos de ser el mismo en casa y en la iglesia, el mismo en el trabajo y donde estemos. Eso es lo que representa esta sola pieza en la vestidura del sacerdote, sin doblez de ánimo, dice la Biblia, una sola pieza. Por ahí tener cuidado porque de repente tendemos a decir, no, pues es que yo soy sin doblez y yo soy honesto y como soy honesto me gusta decir las cosas derechas. Y entonces te agarras al hermanito, a la hermanita fulana de tal y le dices, no, pues yo soy honesto y ahí te va. Es que tú eres así, 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 lo digo entre comillas, ¿no? Y en aras de la honestidad, lastimas o insultas a la persona. Y la Biblia dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas. Debemos de tener cuidado, sí ser honestos, pero escoger nuestras palabras. La honestidad nada tiene que ver con la manera en que nos expresemos, en que lo hagamos. Recuerden que uno de los rasgos bien importantes que debemos de madurar es se me fue, lo tenía hace un segundo en mis pensamientos, la prudencia. Uy, hermanos, es un rasgo que debemos de tener desarrollado y desarrollarlo y cada día entrenarlo porque por la falta de prudencia nos metemos en muchos problemas, en muchísimos problemas y es algo que debemos estar constantemente practicando, siendo de una sola pieza. También este manto representa un solo evangelio. Como dice la Biblia, no es que haya varios evangelios, ¿verdad? Pablo lo decía, no es que haya varios evangelios, pero Pablo sabía que iban a venir personas tratando de meter otro evangelio, hablando tal vez de Jesús, mencionando a Jesús, pero negando, como algunos lo hacían, la resurrección. Había unos que decían que creían en Jesús, ¿eh? Pero negaban la resurrección. Ahora imagínense, ¿no? Diciendo que creen y negando este tipo de cosas. Entonces Pablo dice, el tal es anatema. Aun que venga un ángel Moroni o el ángel Smith o cualquier ángel que venga y te traiga una nueva revelación y te diga, no, es que se te aparezca en el cerro del Tepeyac y como sea, lo que sea, dice la Biblia, si te traen un evangelio diferente a este, el tal sea anatema. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo por qué se usaba esa vestidura y lo que representaba, ¿verdad? Este manto se usaba sobre la túnica con las esquinas
Y en algún momento del día o en algún momento de oración, lo que hacían las personas es que se subían el talit y se lo ponían como un velo para hacer oraciones. Ustedes recordarán, por ejemplo, los fariseos cuando les reclama el Señor Jesucristo y les dice, ¿verdad? Es que ustedes quieren que todos los vean cuando están orando y hacen largas oraciones porque tenían horas o tienen horas para orar. Entonces, lo que hacían los fariseos es que calculaban, ¿no? Ya va a dar las 12, la hora de la oración, y a esa hora le calculaban para estar donde había mucha gente. Así como esos que dicen, tómame una foto como que estoy distraído, ¿no? Y así están con la cámara y como que así le hacían los fariseos. Como que, a ver, me agarró aquí la oración y entonces los agarraba ahí y se ponían ese talit precisamente y se ponían a orar. Y entonces la gente los veía y decía, ¡ay, cuánta oración!, ¿verdad? Y del Señor Jesús decían hasta lo contrario, ¿se acuerdan? Ah, son glotón, ni ha de orar. Yo creo que algunos decían, ni ha de orar, todo el día está aquí, está allá, yo no lo veo. Pero ¿cuál fue la respuesta que dio el Señor Jesús? Mateo 6:6, se lo saben. Mateo 6:6, él dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué se refiere esto? Bueno, es literal, ¿verdad? Entra a tu recámara a solas, pero también nos habla de que no es algo que se esté anunciando, no es algo que se esté diciendo, no le tienes que decir a la gente, oh, no, yo me la paso orando. Es algo que Dios lo sabe y cuando estás en público se va a notar, se va a ver, el Espíritu de Dios te va a usar y se va a sentir cuando ministres, cuando cantes, cuando oras en público, cuando ministras un instrumento, cuando predicas. Ahí se va a sentir esa comunión que tienes con el Señor cuando pasas tiempo. Y no me cansaré de decirles, ¿verdad? Como todas las clases, lean la Biblia, lean la Biblia. No pueden ser estudiantes de la Biblia, estudiantes de teología, estudiantes de divinidades, si no leen la Biblia. Y cuando lean la Biblia se van a dar cuenta que ahí tienen una comunicación con Dios. Así, personalmente se los digo, es la mejor comunicación que yo tengo con Dios. Yo no tengo, yo puedo contar con mis dos manos cuando Dios me ha dado sueños y sé cuando Dios me los da porque han sido muy fuertes y cumplidos. Sí, sí tengo sueños de tacos y sí tengo sueños de muchas cosas, pero sé cuando son sueños de Dios y he tenido muy pocos en toda mi vida. A contrario de mi esposa, ella sueña mucho más que yo, pero yo sé cuando Dios me habla a través de su palabra. Inténtenlo y van a descubrir esa comunión con Dios. Entonces, esto representaba, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 22, donde se habla de este talit que se tomaba, como les decía, por las esquinas y lo suben como un velo y se hace como una especie de tiendita, ¿no? Y donde la persona se pone a orar, le cubre donde no le distrae y empieza a tener comunión con Dios. Tiene la cobertura, por así decirlo, ¿no? Tiene la cobertura de Dios. Y dice Deuteronomio 22:12, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. O sea, tenía los flecos y esos flecos tenían unos nudos. Y esos nudos que tenían los flecos representan los nombres de Dios. Todo lo que usan los judíos y todo lo que usaban los sacerdotes, recuerde que tiene una simbología. La pulserita, la diadema, todo lo que se usa, dice la Biblia, todo tiene un significado, incluso en nuestros días. ¿Por qué traemos un anillo? Tiene un significado. ¿Por qué te pones una pulsera? Tiene un significado. ¿Por qué te pones algo? Tiene un significado y con ellos los significados son espirituales y son muy buenos. Y en este caso, estos nuditos representan los nombres de Dios, la cobertura, la cobertura de Dios.
hay iglesias donde todavía usan velo, ¿verdad? Todavía se ponen velo y precisamente dicen eso, ¿verdad? Que es la cobertura de Dios. Bueno, ahora sabemos que estos son símbolos que nos ha dejado el Señor. ¿Para qué? Pues para vivir en sujeción las mujeres, en sujeción los hombres con Dios y tener la cobertura y la comunión con Dios. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, espero que no se salga de control y a ver hasta dónde llegamos. Voy a ir escogiendo de como tengo aquí en mi pantalla para que cada uno me diga un nombre de Dios. Los primeros va a ser fácil porque los primeros se van a agarrar los facilísimos, los nombres de Dios los facilísimos. Es más, levanten la mano el que quiera participar con uno para que le dé la palabra. A ver, Josh. Jehová Jireh, Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Dios provee o Muy Dios bien. proveerá. Ok, Adeline, levantaste la mano. No te oímos. Adonai. ¿Qué significa Adonai? Dios poderoso. El Señor. El Señor. No, Febe, te voy a dejar al final a ti. Yomara. Nisi. Jehová Nisi. Nisi. ¿Qué significa Nisi? ¿Libertador? Por ahí va. Por ahí va. Ah, Mi estandarte, ¿recuerdan? ah, Y tiene que ver con eso porque precisamente cuando ponían el estandarte era declarar esa victoria, ese terreno de libertad, lo hizo el pueblo judío, donde se dio ese nombre. Uno más, ¿quién levanta la mano? Bueno, varios más. A ver, Liz, Jehová Rafa, ¿qué significa? sanador. Mi sanador. Y Mi lo san- pronunciaste bien. Muy bien. ¿Quién más? No. A ver, Joana, te Rabí, veo cara de que quieres decir uno. Olivia, a ver en lo que Joana activa el micrófono, Olivia. Ya. Rabí, ¿Cuál? maestro. Rabí. Rabí, Bueno, ese se lo dieron los discípulos, ¿verdad? Pero pues sí, es un maestro. Joana, ajá. Shalom, Shalom. ¿Qué significa Shalom? paz, Paz, príncipe de paz, paz. No, no Paz, príncipe, es paz, paz, paz. no, paz. Muy bien. ¿Quién más? Mi paz. ¿Quién más? A ver, Chela. Yahvé, Yeshua, Yahvé es Yahvé. Jehová, ¿verdad? Bueno, Ujú. a ver, ¿quién más? No, Febe, ahorita tú. Febe va a decir Sabaoth, entonces Yeshua, Salvador. yo sabía que ibas a decir Yeshua. Sabaoth, pero a ver, piensa en otro. Le- Yeshua. Les adelanto, ¿no? Sabaoth es el Señor de los ejércitos. A ver, allá en Ixcán, ¿hay alguien de Ixcán? No veo a nadie de Ixcán aquí. Ahora no sé, bueno, allá Mireya, pero la banda de la iglesia no se conectaron hoy. A ver, allá en el home. Aquí están con Ángel, con razón. Yo soy. ¿Va, Shelin? Soy Dios. O sea, su nombre. A ver, si quieren anotarlos, les voy a dar una lista. Ya los dijeron algunos, pero si quieren anotarlos. Jehová. A ver, Febe. A ver, Febe. sí, Shaddai. El Shaddai. Elohim. El Shaddai El Shaddai. es el Exactamente. rostro de Dios, ¿no? El Shaddai, El Shaddai es Dios más que suficiente. Eso sí. más que suficiente, Shaddai. Ajá. Elohim, Ok. Elohim, Yeshua. Jehová o Yahvé o Jehová, que es el gran yo soy. ¿Saben? Elohim, El Shaddai, que es Yeshua. poderoso, ¿no? Todo poderoso, más que suficiente. Adonai, ya lo dijeron, Adonai, que es el Señor. Yeshua. Yo soy. Yeshua, que es Jesús. El Elión, el el Elión. león, La palabra el no es un artículo, ¿eh? O sea, no crean que es el Elión, sino el
habla de deidad, de Dios. El Elión, con Y, si alguien lo está anotando. Elión significa Dios altísimo. Yo los iba a sacar ahorita de la página, pero... Ajá, yo sabía que iban a googlearle ahorita, ¿verdad? Ahí les va otro. El león. Yo ya lo tengo, pastor. El Olam, sí, ya sé. Sí, Doctor Google sabe todo. El Olam. El Olam, que significa Dios eterno. Rafa, ya lo dijeron por ahí. Él, Dios Mi con Salvador. nosotros. Jireh, ya lo dijeron, que es Dios proveerá. Rafa. Creo que no dijeron Jehová Makadesh, ¿verdad? Jehová Makadesh con K, así como se oye, Makadesh, SH al final, Makadesh. significa mi santificador, Jehová Makadesh. Otro más que es que a lo mejor no tienen, Jehová Sidkenu, igual con K, Sidkenu, Yahvé, Oh, que significa mi justicia. Yahvé. Yahvé es Jehová, es el mismo. Ujú. Yahvé, ajá. Jehová. El otro que dijo, Makadesh, Sidkenu, que es mi justicia. Shalom, Jehová Shalom, ya lo dijeron, que es mi paz. Kadesh. No sé Kadesh. si alguien dijo Jehová Roji, con H, Roji, que es Shalom. Jehová mi pastor. Jehová mi Roji. pastor. También Y Sabaoth, Jehová. ya lo Dios dijeron, si con no me nosotros. equivoco, que es Pastor, Señor de ¿puedes los repetir? ejércitos. ¿Perdón? Señor de los ¿puedes ejércitos. Nos va a dar la repetir lista, mi ¿no? justicia? No entendí. ¿Y Jehová Nisi, pastor, qué significa? Nisi es mi bandera o mi estandarte. Sí, mi es- Y uno más, Jehová Sama, con H intermedia. Ninguno, porque debe de... Sa, S-A-H-M-A. Jehová Sama, que significa el Señor vive en mí. El Señor vive en mí. Bueno, como veo que están sufriendo, pueden escribirme, dejarme en el chat cuál les faltó y se los mando. Todos. Ajá, no, ¿cómo que todos? Todos. Para que Todos, nos lo porque repita mejor, pastor. no Si no, escuchábamos. pregúntenle Yo al teólogo Pastor, Google. tengo una duda. Jehová Alfa y Nisi. Omega, entonces, ¿qué es? Es Es un título, Alfa y Omega. es un título, sí. Lo que No, pastor. Jehová Jireh, pastor. Jehová Jireh es Dios proveerá. Pastor, ¿qué dice uno de los- Jehová Jireh. Dios proveerá. Jehová. Si no, pastor, un favorzote, nos hace una lista y lo manda en el chat y los que lo tengan, pues no los pone y los que no tengan, Jehová pues, Jireh. Ya sé, les voy a mandar el nombre y ustedes le encuentran el significado. Es lo que voy a hacer. ay, pastor. Ay, no se vale, pastor, ándele, ya Se Contaría los mando, entonces. hombre, se los mando, ya no sufran. Seguimos entonces. Bueno, esta Yo mujer del flujo, las personas en ese tiempo conocían el significado del talit, conocían el significado de lo que rodeaba, toda la Del simbología. Y esta mujer entendía, ¿verdad? De acercarse. Dice la Biblia que oyó que Jesús estaba por ahí, él acababa de hablar con un personaje, un político, una persona importante, y va saliendo y esta mujer oye y se acerca y ella dice, si tan solo toco el manto, ¿verdad? Ella entendía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que debemos de entender que el manto no tenía poder. El manto no es el que tiene poder, ¿ok? Simboliza muchas cosas y es más, si ustedes ponen atención, dice el pasaje bíblico que lo toca y Jesús sabe que desprenden poder de él, pero si se fijan, no habla de ninguna sanidad hasta que él voltea, la identifica y la sana. ¿Se dieron cuenta? Hasta ese momento sucede la sanidad. ¿Por qué? Porque con pasajes como estos
se ha hecho abuso de estos proféticos, de los actos proféticos. Se hace abuso de los actos proféticos, que es que no, pues es que en la Biblia tocaban, ahora tócale aquí y si lo tocas vas a ser sano. Y lo mismo que vimos la lección pasada, hacemos de ese talit un ídolo, En hacemos de pare ese de talit sufrir, eso hacen. una brujería, ¿no? Imagínense hacerlo de esa manera. Yo sé de personas, pastores, que es una manera sagrada. Entonces debemos de tener cuidado, que eso es una simbología. No hay poder en ese talit. Entonces, la mujer cuando le toca recibe una descarga del poder de Dios, una descarga preciosa. Miren el versículo 26, por favor, acompáñenme de Marcos. Dice el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, ella ya había probado, ¿verdad? Muchas otras cosas en ese tiempo, pues remedios para sentirse mejor. Y cuando oyó hablar, ¿de quién? De Jesús. Y aquí empieza algo bien interesante porque dice, vino por detrás, número 1, vino por detrás. 2, entre la multitud. Muchos se apretujaban y nada sucedía, o sí sucedía algo. ¿Había otras personas tocando el talit o no? Definitivamente, había muchas personas tocándolo, ¿verdad? Porque todos se apretujaban, pero nada sucedía, nada pasaba. Y ella llega y dice, si tan solo tocara el borde, ¿por qué? Porque todos esos nombres que acabamos de ver, de recordar, precisamente son para ayudarnos en momentos de necesidad. Agárrate de eso, agárrate de ahí. Cuando estés en un momento de que necesitas victoria, Señor, pues en el nombre, en tu nombre, ¿cuál Sabaoth? Me levanto y guerreo y peleo y luego la victoria la tengo en Cristo, es mi estandarte, Jehová Nisi. En los momentos que estás pasando, acércate como esta mujer, agárrate de eso precisamente y recuerda lo que el Señor ya hizo por ti. Todos esos nombres son lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es lo que Él hizo por nosotros. Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, Él es quien perdona, Él es quien provee, Él es el que sana, Él es Jehová, el Elión. Agárrate de eso. Esta lección a mí me la deja ella muy importante y ha sido una práctica en mi vida. Cuando estoy pasando algo, yo me agarro de las promesas de Dios, pero no me agarro y honestamente les voy a decir, alguna vez cometí el error porque lo oí de alguien, decir, reclámale a Dios las promesas, ¿no? Pues como me dijo, reclámale a Dios las promesas, pues yo llegué, no, tu palabra dice, ahora me cumples, ¿no? Y yo con autoridad, ¿no? Con autoridad, escrito está, ahora me cumples. Y cuando me cayó el 20 de la falta de respeto a mi Dios, a mi Señor, hablarle de esa manera, entendí el horror que hacen muchos por una mala interpretación, ¿no? Y esa palabra de reclamar, pues me mete en conflictos. Es importante que yo tengo la palabra y hago uso de la palabra. Dios mío, tu palabra dice y yo la creo. Y yo me tomo como esa mujer. Yo me agarro de tu palabra y sé que tú puedes, que tan solo di la palabra y sucederá. ¿Sí se dan cuenta cómo todo cambió al tener este concepto de Dios? No soy quien para ponérmele al tú por tú, aunque, entre comillas lo digo, sea su obligación, que yo piense que es su obligación, yo no soy quien para hacer eso. Necesito llegar, Señor, hágase tu voluntad y agarrarme de ahí. Los flecos donde estaban estos nudos simbolizan los mandamientos y las leyes. Los mandamientos y las leyes. Los mandamientos y las leyes. ¿Verdad? Ahora entiendes por qué esta mujer corrió ahí, ¿verdad? Es que ¿de dónde me tengo que agarrar? Pues de tu ley, de tu palabra, de lo que dice de ahí. Ahí
hay poder en el nombre de Jesús. Miren lo que dice el Salmo 91. Se lo saben, pero disfrutémoslo, ¿no? Es que luego hay algunos que ya se lo saben de memoria y lo repiten como un rezo y se olvidan de disfrutarlo, se olvidan de entender lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo, ahí está, ¿verdad? Ahí está el manto. El que habita en el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ¿qué le voy a decir a Jehová? Tú eres mi esperanza, tú eres mi protección, eso significa castillo, tú eres mi protección. Y el error que todos cometen, una vez tuve un debate con una persona muy interesante, porque me decía que la siguiente expresión era una pregunta y estábamos de memoria. Y yo le dije, no, no es una pregunta, es una afirmación. Y ella me decía, no, es una pregunta, no, es una afirmación. Mi Dios, ¿qué? En quien confiaré. Pero muchos lo leen como si fuera una pregunta. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Pero no es así, ¿verdad? Sí, lo está viendo, es una afirmación, ¿verdad? Mi Dios, en quien confiaré. Eres mi esperanza, tú eres mi castillo, en ti voy a confiar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora y nuevamente la protección. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Verdad? Eso significa tocar el manto del Señor, estar protegido del Señor. No me contestes todavía, pero ¿qué te dice esto del carácter de Jesús? ¿Cómo es Él? ¿Qué te dice esto? Dice Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Porque le dijo a esta mujer, ¿verdad? Eres, en Mateo le dice, eres salva. ¿Se dieron cuenta? Cuando leímos Mateo le dice, eres salva. Y Marcos dice, eres sana. ¿Por qué? Porque ahí empieza la sanidad. Ahí empieza la sanidad y entendemos, les voy a decir por qué. Antes de darle el regalo de la sanidad corporal, le dio un regalo. Esta mujer, al tener el flujo, según la ley judía, era una mujer que estaba contaminada, era una mujer apestosa. Así la consideraban y así la trataban. Tenía que estar lejos de todos, no podía estar cerca de nadie porque era inmunda. Si la tocaba un judío o ella tocaba a un judío, debía ser dilapidada. ¿Se imaginan? La iban a matar por ser inmunda. ¿Y qué hizo esta mujer siendo inmunda? Se metió entre las personas bajo riesgo de muerte. Ella estaba cavando su propia tumba al atravesarse entre todas las personas. Definitivamente debía de traer algún olor porque la sangre es muy olorosa. Es una mujer que en su enfermedad yo me la puedo imaginar demacrada, delgada, pálida, flaca, sin fuerzas, decrépita, por así decirlo, con su vergüenza, y ya no solamente la vergüenza de la enfermedad, sino la vergüenza física. ¿Cómo imaginan que estaba la estima de esta mujer? ¿Cómo se imaginan a esta mujer? Yo no creo que sea una mujer feliz. Yo no me la imagino sonriendo. Yo no me la imagino en familia. Yo Yo creo me que la estaba, imagino en soledad, apartada, yo en creo que estaba vergüenza, desmoralizada como mujer. pasándola súper, súper mal en todos los sentidos. Y sin embargo, ella tiene esta expresión que dice, voy a ir, voy a caminar, y si tan solo toco, ¿no? Apenas tocara. Recuerde que en esa época como no había medicamentos como ahora, se tenía que cumplir la cuarentena.
y tenían que estar apartados. Ella, ¿cuántos años llevaba? ¿Quién se acuerda? Enferma. 18 años, ¿no, pastor? 18 años. ¿Sí? ¿Llevaba 18? 12 años. 12 años. Ay, perdón, me pasé. 12 años llevaba enferma, ¿verdad? Miren lo que dice Ezequiel 16, por favor. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 16, para que entendamos un poquito. Ezequiel 16 y vamos a leer el versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿Ok? Fíjense lo que está hablando. Ahora vean el versículo 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ahora agárrense, ¿eh? Agárrense porque vean el versículo que sigue. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. ¿A quién representa esa mujer en sus sangres? ¡Wow! ¿Se dan cuenta? O sea, por un lado, definitivamente somos nosotros. Definitivamente somos nosotros. ¿Cuándo? Cuando más vil, cuando más menospreciado, cuando más aislado, cuando la sociedad te dijo ya estuvo, ¿no? Cuando tu familia ya estaba todo dado al cuas y muchas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Señor? Ahí, sí, ahí yo te dije, sé sano, sé salvo. Es precioso. La cita es Ezequiel 16, Adelín. Su cuerpo estaba desgastado, ¿no? O sea, súper enferma, su autoestima por los suelos, su vida destrozada. ¿Cuántos amigos habrá tenido ella? Yo creo que ni su familia. Yo creo que hasta su familia le dio una patada y le dijo, ya muérete, como a Job, recuerdan, ¿no? Ya muérete. Es duro, pero ¿cuántas personas no hacen eso con sus viejos, con sus papás, ¿no? Ay, es que ya me sale bien caro estarte pagando el medicamento, ya mejor muérete. O sea, es bien duro lo que les estoy diciendo, pero yo lo he visto y lo he oído, he sido testigo de eso. Cuando ya no saben dónde dejarlos, dónde abandonarlos, a nosotros una vez nos dijeron de una persona, ya quédenselo, y si quieren sacarlo a la calle, sáquenlo a la calle, si quieren meterlo a la cárcel, métanlo a la cárcel, ya es muy caro mantenerlo así, con esas palabras. ¿Qué aprendemos del carácter de nuestro Señor? ¿Cómo es Él? ¿Qué aprendemos de sus rasgos hacia nosotros y hacia muchas situaciones en las que nosotros vivimos y pasamos? Dice el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud que había tocado, preguntó, ¿verdad? ¿Quién tocó mis vestidos? Y sus discípulos le dicen, pues no ves que todos, ¿verdad? Pero él miraba alrededor. Ahora, ¿cuál es un atributo de Jesús? Él es, todo lo sabe, omnisciente, ¿sí o no? Ahora, si es omnisciente, ¿por qué no sabía quién le tocó? ¿No? ¿Por qué no sabía? Ok, saben esto. Cuando Adán pecó, ¿sabía Dios que pecó, sí o no? Sí. ¿Y le preguntó a Adán qué pasó, sí o no? Sí. ¿Por qué le preguntó? ¿Por qué pregunta Dios? ¿Porque no sabe? No. Pregunta para que tú te des cuenta. Cuando tú contestas, voy a decir qué pasa. Cuando tú contestas, te contestas.
A ti. ¿Verdad? Una persona me escribió recientemente, ya vi que sabe que estoy diciendo de esa persona. Me escribió recientemente, Paz, ¿cómo ves esta situación? Es así, así, ¿le hago, no le hago? Y después me dice, creo que mientras lo escribía ya me contesté, mejor voy a hacer esto, esto, esto. Ya no tuve que decir nada. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, cuando uno dice, viene la respuesta a uno, a ti. ¿Qué fue lo que hizo con Adán? Adán, ¿qué pasó? Pues sí, creo que sí pequé, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros. Y le pasó con esta mujer. Pregunta, ¿quién me tocó? Él ya lo sabe, él es omnisciente. ¿Y qué provocó su pregunta en público? ¿Qué provocó su pregunta en público? Sucedió en el versículo 33. La mujer temiendo y temblando. ¿Por qué temiendo y temblando se acercó? Porque sabía el problema en el que se había metido. No sabía todavía que iba a ser sana. No sabía la bendición que iba a tener. Sabía que se había metido en un problema. Imagínense la vergüenza de decir enfrente de todos, estoy enfermo. ¿Qué sucedió con esa mujer en ese momento? El primer paso para recibir a Cristo, que es reconocer. Así de vergonzoso que sea, de apestoso, de mugroso tu pecado, que dices, híjole, mano, esto me da un chorro de pena decir, lo que van a decir de mí. Acuérdate de la mujer del flujo. Sácalo, hijo, sácalo. Vente. Y ella temerosa y temblando, dijo, fui yo. ¿Y qué? ¿Cuál fue su reacción? Reconoció. Y lo inmediato que hizo después, ¡pum!, abajo. ¿Qué significó cuando ella se postró? Lo reconoció. ¿Cómo qué? Como el Cristo. Porque ningún judío, escuchen, ningún judío se postra frente a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque desde Éxodo 20 se los dijeron, ¿verdad? No te inclinarás, no te inclinarás. ¿Y qué hizo esta mujer enfrente de todos? Se inclinó ante Jesús. ¿Y qué dijo Jesús, el judío? No, 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 no te arrodilles, no lo hagas. ¿Verdad que no hizo eso? Porque él permitía la adoración hacia él. ¿Por qué? Pues porque él es Dios. ¿Qué pasó entonces? Reconoció. Número 2, reconoció ahora que es Dios. Primero reconoció su pecado y después reconoció que es Dios. Por eso les quise leer lo que decía Mateo 9, ¿verdad? Cuando en el verso 22, Jesús, volteándose y mirándola, le dijo, y agárrense, lo primero, a ver, búsquenlo, verso 22, porque quiero que les explote el cerebro con esto. ¿Qué fue lo primero que le dijo cuando ella se postró temblorosa y llena de miedo? Jesús se volteó y le dijo, ¿eres sana? ¿Así le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Mateo 9:22. Ten ánimo. ánimo. Ten Ahí ánimo, está. hija. ¿Por qué primero ten ánimo? ¿Por qué no la sanó? Porque ella primero necesitaba una sanidad interior. ¿Se acuerdan que hay muchas enfermedades exteriores causadas por enfermedades interiores? Por eso les dije hace rato, ¿cómo creen que estaba ella interiormente? ¿Cómo creen que estaba su salud interior? ¿Cómo estaba su estima? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su vida? La soledad, la depresión, la amargura. ¿Ustedes creen que no tenía resentimiento todos estos 12 años enferma? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? No le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Sus primeras palabras fueron para sanar su corazón. Isaías 6 dice que él descendió a vendar los corazones heridos. Es un especialista en corazones rotos. ¿Ustedes creen que un corazón roto no enferme?
Te da gripa, te da tos, se te bajan todas tus defensas inmunológicas. Si por eso nos quieren encerrados, ¿verdad? Para que te deprimas. ¿Saben cuántos niveles de depresión y violencia en casa hay? Y hay mucho peligro en las casas, en las de ustedes. Yo espero que no, y gloria a Dios. Y yo este tiempo de pandemia lo disfruto porque en familia pasamos 24/7 y no nos hemos divorciado mi esposa y yo. Seguimos. ¿Por qué? Porque hay muchos que pasar un día con su marido o con su esposa, se andan divorciando, no se aguantan un día. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Lo primero que necesita es sanar el corazón. Ahora sí, ¿ya está tu corazoncito sana? Ok, ten ánimo, hija. Tu fe te ha, y me gusta lo que dice Mateo, te ha salvado. Porque sí, definitivamente hubo una salvación física. ¿Ustedes creen que esa mujer no se volvió a enfermar o sí se volvió a enfermar? Definitivamente se volvió a enfermar, ¿no? Gripa, tos, fiebre. ¿Ustedes creen que esa mujer murió o no murió? Definitivamente murió. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces nos obsesionamos tanto en los milagros de sanidades físicas que olvidamos el más importante, que es la salvación del alma. Mira, ahorita te alargan un pie, ¿no? No, a mí me alargaron un pie. Ok, mañana vas a necesitar otro milagro. Y si Dios no lo hace, ¿qué? Hoy fuiste libre de un cáncer, gloria a Dios, tiene un propósito Dios contigo, pero mañana te vas a enfermar de otra cosa y te vas a ir desgastando. Lo más importante que tenemos en Cristo es la salvación de nuestra alma. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Este es el calibre de Dios que tenemos, el grandioso, poderoso amor que despilfarra nuestro Dios. Yo me quedo con estas palabras que dicen, sí, a ti, así, sangronzote, así te sané, Ezequiel. A mí me encanta eso, cuando lo leo digo, sí, Señor, así todo nacote como era, así tuvo compasión de mí. ¿Qué les dice esta historia del carácter de Dios para su vida? Escríbanlo, medítenlo y atesórenlo en su corazón. Y vamos a orar. Señor, wow. Dice ese hermoso canto que compuso tu siervo. Cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Señor, gracias por fijar tus ojos en nosotros. Así como éramos, así como somos, tú nos has amado con amor eterno. No hay palabras ni maneras para expresar cuán grande amor y cuán grande eres tú, Señor, y cuánto te amamos. No hay medida, Señor, no hay medida. Nuestro amor hacia ti es superior. ¿Cómo expresártelo, Señor? Solamente podemos decirte gracias. Esa palabra encierra tanto de lo que hay en nuestro ser, en nuestro corazón. Bendito seas, Dios, por los siglos, Señor, bendito seas. Ahora que vamos a descansar, Señor, toma nuestros pensamientos y queremos seguir meditando en ti, queremos seguir acordándonos, pensando en ti, queremos seguir teniendo comunión contigo, Señor, por favor. Gracias en Cristo nuestro amado. Amén. 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 Pues buenas noches, mis amados. Gracias. Dios les bendiga. Disfruten su fin de semana. Gracias, pastor. Yo mañana entro